Leemos en Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Unas palabras que forman parte de lo que se da a llamar el sermón del monte o de la montaña, dado por el Señor Jesús a sus discípulos y a una multitud que se había acercado a escuchar. Y esta es una frase muy conocida, ciertamente, pero que si nos ponemos a analizar en su significado es bastante llamativa, porque la bienaventuranza significa felicidad, y aquí nos habla de alguien que es bienaventurado por llorar. Y por supuesto eso requiere una explicación, un entendimiento de nuestra parte. En primer lugar, el llorar en sí mismo no importa ninguna bienaventuranza en sí mismo. Lo que el Señor resalta en esta bienaventuranza es el hecho de que aquel que llora va a recibir un consuelo, y la bienaventuranza justamente está en el hecho de quién es aquel que va a consolar ese llanto. Es el mismo Dios el que se va a acercar y va a tener misericordia, compasión, y va a manifestar su gracia ante las lágrimas de aquellos que lloran. Pero eso nos lleva a pensar, primeramente, en el privilegio de ser consolados por Dios, que es, como bien se define en la palabra de Dios, es el Dios de toda consolación. No hay nada que Dios no pueda consolar si las lágrimas son sinceras y por los motivos correctos. Entonces esto nos lleva también al segundo pensamiento. ¿A quiénes consuela? ¿Qué clase de llanto es el que Dios consuela? Siempre que nos habla de consuelo, la palabra de Dios nos va a guiar a aquellas lágrimas derramadas en relación con nuestro apartamiento de Dios. Hay lágrimas que derraman los hombres que jamás van a recibir consuelo, porque son lágrimas derramadas por razones incorrectas. El caso más llamativo que podemos encontrar en la Biblia respecto a esto es el llanto de un hombre llamado Esaú, que era un hombre, la Biblia lo define como fornicario y profano, un hombre al que no le importaban las cosas de Dios, eso significa profano, y también un hombre que era guiado por sus deseos, por sus instintos, por aquello que le gustaba, que le producía placer, y eso era lo que regía su vida. Este hombre tenía la posibilidad real de haber sido aquel de cuya familia viniese el Salvador del mundo. Era hermano mellizo de Jacob, que luego se llamó Israel, del cual descendió el Hijo de Dios. Pero nos dice la Biblia que despreció por completo esa bendición que tenía, que Dios le había ofrecido por ser el primogénito, y la cambió por un plato de comida. Y luego nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 17, Hebreos 12, 17, que a pesar de que derramó lágrimas, ya no hubo posibilidades para él, ya la bendición estaba dada a su hermano, quien sí la había sabido apreciar. Eso no significa que fuera uno mejor que el otro, sino que uno valoraba las cosas espirituales y el otro no. Esas lágrimas nunca tuvieron consuelo, porque eran lágrimas que se derramaban porque Dios no quería hacer lo que él quería. Él quería decirle a Dios y decirle a su padre, que era el profeta de Dios en ese momento, que hiciera lo que quería. Esas lágrimas nunca tuvieron consuelo. Esas lágrimas nunca van a tener consuelo en ningún hombre, porque aquel que desprecia a Dios nunca va a ser consolado por Dios, porque lo está despreciando. Entonces vemos que la consolación que viene de Dios para aquellos que lloran
viene porque la razón por la que lloran está relacionada con su condición espiritual y con su apartamiento de Dios y con el dolor que produce cuando nos damos cuenta que estamos separados de Dios. También hay otras razones por las que se puede llorar. En el Salmo 42, versículo 3, hay un creyente que está pasando una prueba tremenda, que le está costando superar, y encima le dicen: ¿y qué pasa con Dios? ¿Dónde está tu Dios que no te ayuda? Entonces dice: fueron mis lágrimas día y noche, mientras todos me dicen: ¿dónde está tu Dios? Tiene que derramar lágrimas hasta que Dios aparece con el consuelo. Eso es una experiencia que Dios muchas veces permite vivir, porque la realidad es que si no hubiese dolor y sufrimiento en este mundo, muchos de nosotros jamás acudiríamos a Dios para alcanzar consuelo. Por otro lado, también se puede derramar lágrimas, como dice el Salmo 56, versículo 8, por no querer pelear, por ser pacífico. El Salmo 56, versículo 8 dice: mis huidas has tú contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Qué significa esto? Este es un hombre valiente, esto lo escribe David, el hombre que venció a Goliat, un hombre que jamás tuvo miedo, pero había algo ante lo cual él tenía que huir. ¿Qué era? Ante la pelea con su hermano, con su par en la fe, como era Saúl. Saúl era un creyente, pero era completamente guiado por su carne y por sus deseos, sus celos, sus instintos naturales, y David, por no herirlo y por no pelear, tuvo que derramar lágrimas y sufrir y esconderse hasta que Dios puso sus manos en el asunto y resolvió el problema. Pero también ese versículo, en esa oración que hace David, nos habla de que Dios está tomando en cuenta cada lágrima que él derrama. Nos hace la semejanza: pon mis lágrimas en tu redoma, en un recipiente. ¿Y para qué Dios va a hacer eso? ¿Para qué va a guardar las lágrimas? Dios cuenta cada lágrima, porque nos dice Apocalipsis, capítulo 7, al final, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La promesa de Dios es el consuelo a aquel que sufre por las razones correctas. Por otro lado, también hay una historia muy hermosa en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, de una mujer que se nos describe que había sido pecadora en la ciudad. Era una mujer conocida por la vida que llevaba de pecado. Y dice que el Señor estaba cenando, comiendo a la casa de un religioso, y la mujer se acerca, Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. La mujer se acerca a la casa y, como entendió que estaba el Señor a la mesa de aquel fariseo, aquel religioso, trajo un alabastro de ungüento, un frasco de perfume muy caro, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Una actitud de dolor, luego de darse cuenta del sufrimiento que provocaba al Señor el pecado en el que ella estaba viviendo. El fariseo, por supuesto, la condena en su pensamiento, diciendo: esta mujer no es digna de misericordia ni de perdón. Sin embargo, el Señor la despide en el versículo 48 diciéndole: los pecados te son perdonados. Ahí recibe ella el consuelo, a pesar de haber llevado una vida que era un desastre. Era conocida en la ciudad por su mala vida, la vida muy mala que llevaba. Cuando llega el arrepentimiento y llora de arrepentimiento, el Señor la recibe, la consuela, la perdona. Y no solamente la perdona por lo que hizo, el Señor la salva, la hace vivir para siempre con Él. Y entonces
el Señor en el versículo 47 da la razón por la cual esta mujer recibe ese perdón de pecados. Por lo cual te digo, le dice al fariseo, que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Generalmente entendemos este texto exactamente al revés de lo que dice el Señor, porque nosotros decimos que esta mujer amó mucho porque sus pecados fueron perdonados, pero el Señor no dice eso. Dice, sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho, porque no hay forma de arrepentirse, no hay forma de derramar lágrimas de arrepentimiento si no se conoce la persona y la obra del Señor Jesucristo. Cuando una persona de corazón sincero, por más pecador que sea, por más que haya llevado una vida desastrosa, apartada de Dios, cuando una persona conoce la obra y quién es el Señor Jesucristo y la misericordia de Dios y el amor que Dios le tiene, esa persona lo primero que hace es amar a ese Dios que la está buscando y quiere perdonarla. Y luego, por ese amor, se arrepiente y recibe el perdón. No puede ser al revés. No puede ser al revés, porque si yo no amo, jamás me voy a arrepentir de aquello que he hecho y que ha ofendido a Dios. Así que el Señor lo dice bien, como siempre nos da la respuesta correcta. Sus pecados son perdonados porque amó mucho. No es una obra que merece que los pecados sean perdonados. Esta mujer sigue el proceso que Dios ha establecido. Si yo no conozco al Señor, su obra y lo que Él ha hecho por mí, jamás me voy a poder arrepentir de mis pecados con los que lo he ofendido. Cuando yo conozco al Señor, su obra de amor y su ofrecimiento de amor para mí, lo amo y me arrepiento de lo que le he hecho y le pido perdón. Y Él, así como le dijo a esta mujer, también me dice a mí, tus pecados te son perdonados. También en el Salmo 84, versículo 5, se nos habla de un hombre que atraviesa por el valle de Baca o de las lágrimas. Eso significa el valle de Baca. Y este hombre toma ese valle que está árido y que le produce lágrimas porque es una situación que nosotros muchas veces nos tocará pasar en nuestra vida, esos momentos de la vida en que uno derrama lágrimas y parece que no hubiese nunca solución. Pero dice el versículo ese, Salmo 84, 5, que este hombre toma ese valle de lágrimas y esperando la lluvia temprana, piensa, ese valle va a ser un estanque para la lluvia. Y empieza a caminar y va de victoria en victoria hasta llegar a la presencia de Dios. También nosotros deberíamos pensar en esa experiencia. La experiencia de que este momento duro que yo esté pasando, cual sea el momento de lágrimas que me toque pasar, yo puedo aprovecharlo para transformarlo en una bendición y en una victoria. Ninguna cosa puede hacerse de esa clase si no se cumple con lo que dice el versículo anterior de ese salmo, que el Señor es su fortaleza. Si yo no tengo la fortaleza de Dios, el valle de lágrimas me va a enterrar. Voy a quedarme solo con las lágrimas. Pero está la bienaventuranza del Señor. Bienaventurados los que lloran por esas causas, porque ellos recibirán consolación. Dios se va a acercar a ellos para darles consuelo. Esaú no pudo ser consolado, porque sus lágrimas eran porque no se había hecho su capricho de vivir como se le antojaba, sujeto a los placeres bajos de esta vida, de su carne, fornicario y profano, apartado de Dios y llevado por sus instintos. Esas lágrimas, porque Dios no quería bendecirlo en esas condiciones, jamás van a recibir consuelo, porque le faltó a él y le falta a mucha gente que vive en esas condiciones el arrepentimiento, el amor a Cristo, que hace que yo me arrepienta. Pero luego hay una
una frase que dice el Señor en Lucas capítulo 23, versículo 34. Es una de las frases más conocidas que pronunció el Señor en el momento que lo estaban clavando en la cruz. En ese momento el Señor hizo una oración y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto es notable, esta frase del Señor, porque esta gente había escuchado y conocía perfectamente a Cristo, y sin embargo lo estaban rechazando y lo estaban crucificando. ¿Cómo es que el Señor dice que no sabían lo que hacían? Si esta gente era consciente de que lo estaban rechazando, y lo rechazaban porque no querían, de la misma manera que Saúl, no querían cambiar su vida y ajustarla a la voluntad de Dios, entonces ¿qué hicieron? Mataron al Hijo de Dios. ¿Por qué el Señor dice eso? Fijémonos en el libro de Números, capítulo 15, bien al principio de la Biblia, donde está el sistema de sacrificios que Dios ordenó, prefigurando justamente la obra de Cristo. En Números, capítulo 15, versículo 27, dice: si una persona pecare por yerro, es decir, se equivoca de una manera involuntaria, le erra, como decimos nosotros. Yerro es eso, errarle. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año por expiación. La cabra es una víctima inocente del pecado del que se equivocó, y nos prefigura justamente a la víctima inocente que es Cristo, que pagó siendo inocente por nuestros pecados. Entonces dice: el sacerdote hará expiación por la persona que habrá pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Dios, de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Es decir, que si una persona se equivocaba, había un sacrificio que podía hacer, que lo pagaba la víctima inocente. Nos puede parecer injusto, pero justamente es la idea que Dios quería trasladar a lo largo de los siglos, que iba a haber una víctima inocente que iba a pagar por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Como dice acá, la reconciliará con Dios y será perdonado. Pero hay un detalle acá en este pasaje. En el versículo 30 nos dice lo siguiente: mas la persona que hiciere algo con altiva mano, así el natural como el extranjero, a Jehová injurió, y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y dio por nulo su mandamiento. Enteramente será cortada la tal persona, su iniquidad será sobre ella. Va a pagar por lo que hizo. Es decir que había dos opciones en este pasaje: aquel que se equivoca y que se da cuenta luego y entonces ofrece un sacrificio. Dios le pone un sacrificio que él va a aceptar, un sacrificio que prefiguraba, como he dicho, el sacrificio de Cristo. Pero si alguien pecaba a propósito y no le importaba, no había sacrificio por el pecado. No había sacrificio por el pecado. Entonces el Señor, en ese momento en que está siendo crucificado, como el sacerdote mediador entre Dios y los hombres, le pide a su Padre que los perdone porque se están equivocando. Y cambia aquel pecado voluntario de los hombres por un pecado por yerro que sí tenía sacrificio. Entonces nos hacemos muchas preguntas. El Señor jamás dijo una cosa por otra. Entonces, esos hombres que estaban pecando a propósito, el Señor los pone delante de su Padre como que se están equivocando. No los absuelve, sino que si ellos, como decía Levítico 15, aceptaban el sacrificio que Dios proponía, podían ser perdonados. Pero entonces, ¿estaban pecando a propósito o eran verdaderamente ignorantes? El Señor no se puede equivocar. El Señor sabe lo que le está diciendo a su Padre. Entonces, ¿en qué radicaba el error de estos hombres? Si ellos sabían bien lo que estaban haciendo. Y en 1 Timoteo encontramos a uno de esos hombres. Quizás no estuvo presente en la crucifixión, pero sí fue uno de los religiosos que
participó en todo ese movimiento de crucificar al Señor Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 1, el que luego fue el apóstol Pablo, que antes era un rabino judío, un religioso fariseo judío, nos dice, 1 Timoteo 1, desde el versículo 12, y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y notemos esto, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos explica que la incredulidad Dios la ha disimulado por ser ignorancia. Es raro esto si nos ponemos a pensar, porque justamente la incredulidad es la que nos aparta del cielo y la que nos aleja de Dios. Entonces, el apóstol dice, lo hice en ignorancia, con ignorancia, en incredulidad. Es notable esto, que Dios disimula el tiempo que el hombre es incrédulo para poder perdonarlo. Si Cristo no hacía esa oración, ninguno podía ser perdonado. Porque Cristo le dice al Padre, perdónalos porque están pecando por yerro, tomando las palabras de Levítico capítulo 15. Se están equivocando. Y Pablo dice, el error es la incredulidad. Y Dios dice en Hechos capítulo 17 que Dios disimula, Hechos capítulo 17 versículo 30, Dios disimula los tiempos de esta ignorancia, instando a todos los hombres que se arrepientan. Ahora se pueden arrepentir porque Cristo hizo aquella oración. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás hasta ahora has estado sin saber lo que hacía, en ignorancia o con ignorancia, en incredulidad. Dios ha disimulado los tiempos de esta ignorancia, pero ahora te dice que te arrepientas. Como aquella mujer, que conozcas a Cristo, que veas lo que Él ha hecho por ti, lo que ha soportado de tu vida, y te arrepientas. Primeramente amándole, porque todo el que no ama a Cristo está, como dice el apóstol Pablo también. El que no ama a Cristo sea anatema. ¿Qué es el anatema? Es aquello que está preparado para ser quemado. Eso significa literalmente el anatema. Aquello que está preparado para ser quemado. Haciéndonos una metáfora de lo que es la condenación final de los hombres que rechazan a Cristo, rechazan al Padre que diseñó todo el plan de salvación, y entonces no hay consuelo para sus lágrimas. No pueden ser bienaventurados, porque no lloran ni jamás van a aceptar el consuelo de Dios. Las lágrimas de arrepentimiento, Dios las consuela, como consoló a aquella mujer. Y ese religioso que la estaba mirando y que criticaba dentro de su corazón al Señor Jesús en Lucas 7 que hemos leído, no iba a ser consolado jamás, porque despreciaba al Señor Jesucristo. Entonces el Señor muestra a esta mujer como un ejemplo. Entonces, también en Hechos capítulo 3, versículo 17, cuando esos mismos judíos que crucificaron a Cristo le preguntan al apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, versículo 17, ¿qué haremos? Compungido de corazón por lo que el gravísimo pecado que habían cometido, Dios les dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho, la ignorancia de la incredulidad. Pero ahora decimos, Dios ha hablado, Dios ha dejado su palabra, el Señor Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Ya no hay más ignorancia, ya no hay más ignorancia. Entonces, no se puede seguir persistiendo en la incredulidad. Al no haber más ignorancia, si no estás arrepentido de tus pecados, si no amas a Cristo, no va a haber consuelo para ti. Hay lágrimas que se van a derramar demasiado tarde, cuando el Señor venga y haga juicio sobre todos aquellos que no creen, y el Señor mismo dice, allí
Cuando suceda eso, a los corazones no arrepentidos, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esas lágrimas nunca van a tener consuelo, porque son tardías. Hoy es el tiempo de arrepentirse, de derramar lágrimas de arrepentimiento delante del Señor. ¿Qué harás entonces con el corazón de Cristo que se abre para recibirte, sus brazos abiertos para recibirte? Aquel que murió por ti en tu lugar en la cruz, aquel que oró por ti, porque no oró solo por los que lo crucificaban, oró por todos nosotros porque Cristo murió por todos. Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora te denuncia a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que ha de juzgar al mundo con justicia por aquel a quien Él designó, el Hijo de Dios, que hoy te ofrece salvación, mañana puede ser tu juez. ¿Por qué? Porque no le amaste, porque no te arrepentiste, porque le diste la espalda o quisiste que Dios aceptara tus caprichos. Si derramas lágrimas de arrepentimiento, de amor a Cristo, Dios te consuela y te da la vida eterna. Queda en tus manos, en tu corazón, en tu pensamiento, en tu voluntad, ver lo que haces con esta oferta de Dios. No pierdas la oportunidad. Dios ha disimulado los tiempos de tu ignorancia, de tu incredulidad. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios quiere reconciliarse contigo, que te reconcilies con Él antes que sea demasiado tarde y allí sea el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué crujen los dientes? Por la rabia que les da no haberse dado cuenta a tiempo de que Cristo los quería salvar. Que no sea tu caso, que no sea tu caso. Ojalá seas bienaventurado y llores de arrepentimiento por tus pecados, porque es bienaventurado el que llora, porque recibirá consolación de parte de Dios. Que el Señor nos bendiga.